Este tema lo puso Dios en mi corazón desde que estaba en Venezuela, ya lo empecé a meditar cuando volví otra vez y como que he estado estudiando un poco el libro de Ruth. Y bueno, pues orando y yo sentía que el Señor me ponía a compartir con respecto a la historia de Ruth desde la perspectiva del Dios que salva. Entonces vamos a leer Ruth en el capítulo 1, los primeros versos desde el 1, dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y su marido. Ok, esta historia, la historia de Ruth, se desarrolla en el tiempo de los jueces, que era un tiempo donde lo que caracterizaba esta época era caos moral, desobediencia, anarquía. Es muy interesante porque en 4 de los libros de los jueces se repite, cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea, desobediencia a la palabra de Dios. Y Dios los tenía como en un loop muy interesante porque ellos desobedecían, Dios los entregaba a sus enemigos, los enemigos los oprimían, el pueblo se volvía a Dios, clamaban, Dios levantaba un juez, ¿verdad? El juez los liberaba. El tiempo que el juez estaba vivo, el pueblo se portaba bien, cuando el juez se moría, volvían a pecar. Y así una y otra vez, ¿no? Entonces, esta historia eran días oscuros para Israel y quizá también como un juicio para el pueblo, por estando en la época en la que estaban, ellos comenzaron a vivir las consecuencias de esa desobediencia con hambre en la tierra. Y esto lo sabemos también porque nos lo explican libros como Deuteronomio, que nos dice, voy a leer el capítulo 11, del 13 al 17. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues de que vuestro corazón no se infatúe y que os apartéis y sirváis a dioses ajenos y no os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto. Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, ante esta situación que estaba ocurriendo, que probablemente también era, como leímos, no consecuencia de la desobediencia del pueblo que se vivía en esa época, Elimelec toma una decisión en base a las circunstancias visibles. Bueno, hay hambre en la tierra, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir a donde haya comida, da igual de que sea un pueblo enemigo. Y es interesante porque a veces no solamente tenemos que prestar atención a lo que dice la Biblia, sino también a lo que omite, sobre todo si están pasando circunstancias malas y caóticas, ¿no? Porque aquí no se dice en ninguna parte que Elimelec buscó a Dios para saber qué era lo que tenía que hacer. Y cuando estaba escribiendo este mensaje me acordaba de la prédica de Graciela, que unos domingos atrás ella nos habló de que David, el día que él siguió a su propio corazón y no consultó a Jehová y se fue a vivir a donde los filisteos, ¿verdad? Vinieron los de Amalec, les incendiaron el campamento, se llevaron a las mujeres y después lo querían apedrear, ¿verdad? Entonces, yo siento que es tan importante que cualquiera que sea la situación que estemos atravesando, sea la que sea, si sea algo urgente, nosotros no nos dejemos llevar por nuestro propio entendimiento, sino que busquemos al Señor, porque, como dice en Proverbios 3, entonces Él enderezará nuestras veredas. Y esto no lo digo porque porque esto no lo dice específicamente aquí, pero yo lo digo porque leyendo todo el libro también yo llego a la conclusión de que si ellos hubieran quedado y hubieran buscado a Dios y Dios les dice que se queden, Dios los podía haber bendecido en Belén, porque Dios no bendijo a vos eras rico y vos se quedó habiendo hambre. Entonces yo siento que a veces por nuestra no tomar las decisiones correctas, pues también nos pasan cosas, pues, consecuencias trágicas. Pero bueno, sabemos que esta es una historia de redención y Dios a través de ella nos quiere mostrar cómo, a pesar de las circunstancias que podemos llegar a vivir por nuestras malas decisiones
o por las circunstancias de las que seamos víctimas, porque a veces pasa que nosotros estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o también vivimos en un mundo caído, pasan cosas y a veces Dios se quiere simplemente glorificar y permite que nosotros pasemos por circunstancias, ¿no? Pero Dios, no importa las circunstancias que sean, Él sigue siendo Dios en medio del sufrimiento, Él sigue siendo Dios en medio de las dificultades, y Dios, y esto es algo que me encanta de este libro, Él puede transformar un escenario que parece que fuera como el fin de todo, que fuera algo como terrible, en algo como maravilloso, inigualable, cuando nosotros nos volvemos a Él de todo corazón y cuando nos convertimos a Él de todo corazón. El caso es que después de que pasan todas estas cosas que leímos, ¿no? Que se muere Alimelec, los hijos, y bueno, están ellos en medio de la desgracia. Noemí, estando en los campos de Moab, escucha que Jehová había bendecido a Belén y otra vez había pan, había alimentos. Eso está en los versos 6 y 7 del capítulo 1. Y ella decide con su nuera, bueno, vamos a regresarnos a Belén, a Judá. Y luego viene una escena que es el clímax, yo siento muy, muy buena de esta historia, que es cuando ellas van caminando y Noemí le pide a sus nueras que se regresen a Moab, que se regresen y que se casen, que se devuelvan, que busquen un futuro para ellas en su tierra. Y Orfa le hace caso entre lágrimas, ¿no? Y Ruth le responde a la insistencia de Noemí de una forma diferente. Y vamos a leer a partir del verso 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y estos versos son la clave de todo el asunto para que Dios transformara la situación de devastadora a maravillosa. Primero, que Noemí decidiera volver, así estuviera en amargura, si hubiera sufrido, pero ¿cuántas veces a nosotros no nos pasa? Bueno, a nosotros no nos pasa, se escucha, ¿no? Que la gente está sufriendo y en vez de correr a Dios, se alejan de Dios. Pues que no importe lo que esté pasando, así estemos mal, volvamos a Dios de todo corazón y luego, como Ruth, que haya una conversión de todo corazón. Y que yo creo que esa conversión también muy probablemente fue por todos los años en donde Noemí le dio un súper testimonio, seguramente con su familia, hablándole del Dios de Israel, ¿verdad? Y para entender como estos versos que acabamos de leer, que son en los que vamos a meditar, en la conversión de Ruth, que es muy importante porque su bendición es tan grande que Dios la añade a la descendencia de Jesucristo, vamos a meditar un momento en esto. La primera parte. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Fijémonos que dice, tu pueblo, tus dioses. Porque en la antigüedad y en el mundo hebreo, separar ambas cosas era imposible. Un pueblo estaba unido a su Dios. ¿Y cuáles eran los dioses de Moab? Quemos era el principal, pero luego también Baal, Azarot, entre otros. Y entonces cuando Noemí le dice a ellas, devuélvanse, y Orfa dice, sí, vale, me voy, me regreso, Orfa en realidad no está diciendo, bueno, sí, vale, me voy a casar. Orfa está regresando a su religión. Orfa está regresando a adorar a sus dioses paganos. Y esto es maravilloso entenderlo porque cuando lo entendemos nos damos cuenta de lo grande que es la decisión de Ruth. De que ella, cuando le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, ella está diciendo, yo no me voy a devolver a esos dioses, yo no me voy a devolver a esa religión, yo no quiero dar la vuelta, yo quiero ir contigo, con lo que he visto en ti, con lo que he visto en esta familia, en los años que yo he vivido con ustedes. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Fíjense que ella está hablando de vivir, ella no está hablando de ir a visitar, ella está hablando de habitar en el lugar, ¿verdad?, donde está el Dios de Israel. Ya no quiere ser moabita. Y de hecho le dice, tu pueblo será mi pueblo. O sea, yo quiero formar parte del pueblo que tiene las promesas, que Dios hizo un pacto con ellos y que está lleno de promesas.
Y es muy interesante porque fíjense que ella dice pueblo antes de decir Dios. Y esto es porque en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, ¿cómo vivías tú las promesas de Dios? Cuando pasabas a formar parte del pueblo de Dios, cuando te convertías a Dios, entonces tú ahí tenías que ser parte de la comunidad. Hoy sabemos que esto es diferente porque lo que nos añade a Dios y a su pueblo y a ser partícipe de sus promesas es la fe en Jesucristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, hoy lo que nos añade al pueblo de Dios, a las bendiciones de Dios y a ser hijos del Dios vivo, es Jesús, ¿verdad? Luego de ella decirle, tu pueblo será mi pueblo, añade, tu Dios será mi Dios. Y aquí ocurre la verdadera conversión. Ya no es el Dios de Noemí, ya no es el Dios del que yo he estado escuchando los años que yo estuve viviendo en esta familia, ahora es el Dios mío, mi Dios. Aquí ella está abandonando completamente la idolatría y volviéndose con fe, porque ya era incierto lo que le esperaba, o sea que su conversión era real. Y esto a mí me encanta porque esto nos muestra cómo las personas pueden encontrarse con Dios inicialmente por el testimonio de alguien, por la vida de alguien, por lo que ellos ven a su alrededor. O sea, nuestra fe, nuestro testimonio, nuestras oraciones, nuestro ejemplo puede pasar a ser que una persona se convierta, y esto nos debería llenar de esperanza, ¿verdad? Y de ánimo, de que Dios riega la semilla. Y que esa semilla da fruto y no solamente por un momento, porque ella incluso en esas palabras que dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. O sea, ella se está comprometiendo para siempre. Yo no voy a ir a visitar y a ver qué tal y a regresarme a Moab. No, mi compromiso es para toda la vida. Y el allí seré sepultada es muy interesante porque también en el Antiguo Testamento el lugar de la sepultura tenía un significado muy profundo. Porque donde tú eres sepultado, tú perteneces a esa tierra y ahí está tu esperanza, porque ellos creían en un descanso después de la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando ella dice, ahí seré sepultada, ella está diciendo, o sea, es que mi sepultura no va a estar con esos dioses, o sea, yo ahora quiero esto, y para mi descendencia y para mí más allá. Entonces, luego también, la última parte de las palabras de Noemí, que me encantan, muestran que ya, a pesar de que ese es el momento en el que ella lo está verbalizando, ya ella se había convertido, o sea, ella se sentía identificada con Dios, al punto de que lo afirma haciendo un juramento en nombre de Dios. Y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, ella ya conocía lo que era jurar en nombre de Dios. Y recordemos que en la antigüedad esos compromisos eran irrevocables. Cuando tú jurabas, un juramento era algo solemne y no que solo te vinculaba, es que era algo irreversible. Y entonces, después de esta superconversión, vemos lo que comienza a pasar después en la vida de Ruth y de Noemí. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que cuando nosotros nos volvemos a Él y cuando nosotros nos convertimos, Él no deja nuestra vida igual, ¿verdad? Y vemos cómo Dios empieza a hacer cosas tan extraordinarias y a recompensarlas de una manera tan bella y tan poderosa. Y ahí vemos cómo la historia cambia del capítulo 1, donde vemos hambre, emigración, muerte, viudez, amargura, vacío, a un capítulo 2, donde ya ellas llegan a Belén y aparece un Booz, un hombre rico y poderoso que tenía campos de trigo y de cebada, y en lo que parece una casualidad, Noemí termina espigando en los campos de Booz detrás de los segadores, ¿no? Dice Ruth 2:3, y aconteció que aquella parte era del campo de Booz. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y Él se iba a glorificar porque ellas pusieron su fe en Él. Y entonces Ruth ahí, a partir de ese momento, empieza a experimentar el favor de Dios, porque Booz se interesa por ella, la protege, le permite espigar, le da agua, le da alimento, le dice a los segadores que no la molesten. Y claro, Ruth a todas estas yo me imagino que estaba flipando. Ay.
¿qué está pasando? Claro, ya no sabe que cuando dijo esas palabras se estaba comprometiendo con un Dios que es verdadero. Y ella de hecho le pregunta a vos, ¿no? Porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y vos le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y después le dice una cosa extraordinaria. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso está en Ruth 2:12. Y aquí esto es lo que me parece demasiado extraordinario, que Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, y lo dijo de todo corazón. Y casi que de inmediato Dios le empezó a mostrar su fidelidad. Dios de verdad la recogió debajo de sus alas, ¿verdad? Y empezó a transformar toda su historia. Luego después nos enteramos, más adelante, de que Boaz puede actuar también como un Goel, que es un pariente redentor. Y esto significa que él podía redimir a Ruth. Se podía casar con ella, ¿verdad? Para perpetuar el apellido, para restaurarlas y cuidar de ellas. Porque sabemos que en esa época las mujeres viudas, eso era, no tenías nada ni nadie. Pero Boaz, pues, pasa a ser el pariente redentor, se casa con Ruth y tienen un hijo llamado Obed, que termina siendo, ¿verdad?, el bisabuelo del rey David, es decir, que Ruth pasa a la genealogía de Jesucristo. Y luego, ya al final de la historia, que me encanta, vemos como en un capítulo 1 nos encontramos con una Noemí que dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Y luego en los últimos versículos del capítulo 4 nos encontramos a unas mujeres que están alabando a Noemí por la vida que Dios le está dando y le dicen, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y a mí me encanta porque esta historia nos muestra cómo Dios sigue siendo Dios aún en los capítulos que nosotros no entendemos, ¿no? Cuando nos volvemos a Él de todo corazón. Entonces, es verdad que hay momentos en nuestra vida que todo parece pérdida, muerte, fracaso, donde parece que nos hemos quedado vacíos. Pero esos capítulos, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros nos convertimos y nos volvemos a Dios de todo corazón, no tiene que ser el final de nuestra historia. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, como le dijo Boaz a Ruth, Él nos va a refugiar debajo de sus alas. Nuestro Dios va a estar con nosotros y Él nos va a mostrar su fidelidad. Ojo, que no digo que nos vaya a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Ruth, porque Dios no escribe 2 historias iguales, pero Dios es fiel. Y Él muestra su fidelidad cualquiera que sea la situación. Y bien seguro que nosotros todos aquí tenemos testimonios de que es así o no. Entonces, cuando el Dios que salva se convierte verdaderamente en nuestro Dios, nosotros tenemos que caminar tranquilos porque no importa lo que pase, nosotros vamos a ver en nuestras vidas, así como Ruth y Noemí, como todas las cosas van a obrar para bien porque nosotros lo amamos a Él y vamos a ver desarrollar sus planes que son de bien y no de mal para darnos un futuro lleno de esperanza. Amén. Y bueno, antes de terminar, yo quería invitar a las personas que estén aquí que no hayan hecho la oración de fe, que nunca le hayan entregado su corazón a Jesús y hayan hecho una oración así como la de Noemí. Yo quiero que tú seas mi Dios, porque como dice Romanos en el capítulo 10, en el verso 9, que el que confesare con su boca y creyere con todo su corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Cuando nosotros lo confesamos, tenemos que decirlo. No los podemos callar, tenemos que hablarlo. Esas palabras van a tener muchísimo poder, porque si las creemos con el corazón y las decimos, nosotros, así como Noemí, vamos a vivir la verdadera conversión y Dios va a pasar a ampararnos con todas las promesas que están aquí en su palabra. Él va a ser fiel con nosotros, así como lo fue con ella. Así que yo quisiera que todos hiciéramos esta oración, y si no la has hecho nunca, yo te invito a que la hagas hoy conmigo. Así que, pues, vamos a orar. Repitan después de mí. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Dios que salva. Padre amado, así como Noemí, yo hoy te quiero decir que tú eres mi Dios. Y quiero abrirte mi corazón para que habites en él y Jesús seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname
por todos mis pecados, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios fiel y cuando nos convertimos a ti, tú siempre nos vas a refugiar debajo de tus alas. Amén. Amén. Muy bien.